Hush, little one, Chai's eyes windy breathe by. Durante 3 noches seguidas, la mujer africana cantó la misma canción de cuna. Las palabras sonaban dulces, melódicas, como un arrullo maternal que mecía al niño hasta el sueño más profundo. Pero si alguien hubiera entendido su lengua prohibida, habría descubierto que no estaba cantando una canción de amor. Estaba contándole al hijo de su amo cómo su propio padre había destruido todo lo que ella amaba. Y el niño, años después, recordaría cada palabra. Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más desgarradores de la historia de Veracruz. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y la hora exacta en este momento. Nos interesa profundamente saber hasta qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados que el tiempo intentó borrar. La historia que estás a punto de escuchar no es sobre un asesinato, es sobre algo mucho más cruel. Es sobre una mujer a quien arrancaron su propia carne para obligarla a nutrir con su cuerpo al hijo de su violador. Es sobre una maternidad convertida en arma, sobre el amor usado como castigo, sobre una venganza que tardó 20 años en manifestarse y que nunca se ejecutó con las manos, sino con la memoria. Porque en el año de 1850, en una hacienda azucarera del estado de Veracruz, una mujer llamada Elena descubrió que la única forma de sobrevivir al infierno era convertirse en el fantasma que habitaría para siempre la conciencia de su verdugo. El puerto de Veracruz, en aquel año de 1850, era una ciudad de contrastes imposibles de ignorar. Con una población aproximada de 12,000 habitantes, la ciudad vivía del comercio marítimo y de las grandes haciendas azucareras que rodeaban la región. El calor húmedo era implacable. Incluso en las mañanas más tempranas, antes de que el sol alcanzara su cenit sobre el Golfo de México, el aire ya pesaba como una manta mojada sobre la piel. Las calles empedradas del centro olían a salitre mezclado con el aroma dulzón de la melaza que llegaba de los trapiches, y el sonido constante de las campanas de la parroquia de la Asunción marcaba el ritmo de una ciudad que, en apariencia, seguía las leyes de la nueva república. Porque México había abolido la esclavitud 21 años antes, en 1829, bajo el decreto del presidente Vicente Guerrero. En teoría, no existían esclavos en suelo mexicano. En la práctica, en las haciendas alejadas de la capital, hombres y mujeres de piel oscura seguían trabajando bajo condiciones que diferían de la esclavitud solo en el nombre. Los llamaban sirvientes perpetuos, trabajadores en deuda, criados de nacimiento. Pero las cadenas, aunque invisibles, seguían siendo cadenas. La hacienda San Jerónimo se alzaba a 11 kilómetros al oeste del puerto, atravesando el camino de tierra que serpenteaba entre campos de caña de azúcar que parecían extenderse hasta el horizonte. Era una de las propiedades más prósperas de la región, con más de 200 hectáreas cultivadas y un trapiche que funcionaba día y noche durante la temporada de zafra. La casona principal, construida en el estilo colonial español, lucía paredes de cal blanca que reflejaban el sol del mediodía con una intensidad casi dolorosa. Tenía un patio central,
con una fuente de piedra, corredores con arcos de medio punto y ventanas de madera con celosías que permitían el paso del aire, pero no de las miradas indiscretas. Don Sebastián Villamil y Cortés era el dueño de San Jerónimo. Tenía 42 años en 1850. Viudo de su primera esposa, doña Rafaela Mendoza, quien había muerto de fiebres 3 años antes sin darle descendencia, don Sebastián se había vuelto a casar hacía apenas 8 meses con doña Carlota Esquivel, una joven de 19 años proveniente de una familia venida a menos de Xalapa. Era un hombre alto, de complexión robusta, con un bigote espeso que mantenía perfectamente recortado y ojos oscuros que rara vez mostraban emoción alguna. Los trabajadores de la hacienda lo llamaban el patrón, con una mezcla de respeto y terror contenido. Elena había llegado a San Jerónimo hacía 7 años. Nadie sabía su edad exacta, pero se estimaba que tenía alrededor de 23 años en 1850. Era yoruba, nacida en algún lugar de la costa occidental de África que su memoria infantil ya no podía precisar con exactitud. Había sido capturada cuando era apenas una niña de no más de 10 años, transportada en las bodegas de un barco negrero que, a pesar de la prohibición del tráfico de esclavos, seguía operando en las rutas clandestinas del Atlántico. Llegó primero a Cuba, donde fue vendida como criada de por vida a un comerciante español. Años después, ese mismo comerciante la trajo a Veracruz y la vendió a don Sebastián con documentos falsos que la declaraban hija de esclavos libertos nacida en territorio cubano. Elena era delgada pero de constitución fuerte, media alrededor de 1,60 m. Tenía la piel de un negro profundo que en las mañanas, cuando el sol entraba por las rendijas del cuarto de servicio donde dormía, parecía adquirir tonos azulados. Sus ojos eran grandes, almendrados, con una expresión que alternaba entre una sumisión estudiada y destellos de algo que podría haber sido desafío, aunque nadie lo notaba porque había aprendido a ocultar todo lo que sentía. Llevaba el cabello siempre recogido en un pañuelo blanco, como exigía doña Carlota, pero cuando lo soltaba por las noches, caía en pequeños rizos apretados que le llegaban hasta los hombros. Tenía una cicatriz en la muñeca izquierda, marca de los grilletes del barco negrero, y otra en la espalda que prefería no mostrar ni recordar. Su personalidad era un enigma para quienes vivían en la hacienda. Hablaba poco, cumplía con cada orden sin protestar y jamás levantaba la voz. Pero los otros trabajadores de piel oscura, que también vivían en condiciones apenas mejores que la esclavitud, decían que Elena cantaba por las noches en una lengua que ninguno comprendía. Cantaba canciones que sonaban como lamentos, como rezos, como historias antiguas que se negaban a morir. Y aunque don Sebastián había prohibido expresamente que los trabajadores hablaran en sus lenguas nativas, obligándolos a usar solo el español, Elena seguía cantando en yoruba cuando creía que nadie la escuchaba. Era su forma de mantener viva la memoria de quién había sido antes de que la arrancaran de su tierra. Elena vivía en una habitación pequeña, anexa a la cocina principal de la casona. Un cuarto de 3 metros por 2 metros, con piso de tierra apisonada y paredes de adobe sin encalar. Tenía un catre de madera con un colchón relleno de paja de maíz, una caja de madera donde guardaba sus 2 mudas de ropa
y un pequeño altar improvisado donde mezclaba, sin que nadie lo supiera, imágenes católicas con objetos que para ella tenían un significado espiritual yoruba, una piedra negra del río, un puñado de caracoles, una figura de madera que había tallado ella misma con forma de mujer con los brazos alzados. La rutina de Elena comenzaba antes del amanecer. A las 4 de la mañana, cuando el cielo aún estaba negro y solo se escuchaba el canto lejano de los gallos, ella ya estaba encendiendo el fogón de leña en la cocina. Preparaba el café para don Sebastián, que debía estar listo exactamente a las 5:30. Luego ayudaba a la cocinera principal, una mujer mestiza llamada Juana, a preparar el desayuno de la familia. Después, limpiaba la casa, lavaba la ropa, ayudaba con la comida del mediodía y seguía trabajando hasta que caía la noche. Los domingos, cuando la familia asistía a misa en la capilla privada de la hacienda, Elena debía permanecer de pie detrás de doña Carlota durante toda la ceremonia. Pero la vida de Elena en San Jerónimo no había sido solo trabajo. Había sido, durante 2 años, un infierno que nadie veía porque ocurría en la oscuridad de las noches. Don Sebastián había comenzado a visitarla en su habitación poco después de que su primera esposa enfermara gravemente. Al principio, Elena intentó resistirse. La primera noche gritó, nadie vino. La segunda noche intentó cerrar la puerta. Él la rompió. La tercera noche, Elena comprendió que no tenía escapatoria. Y don Sebastián le dejó muy claro que si contaba algo, la vendería a los traficantes de personas que operaban en el puerto, quienes la llevarían a trabajar en condiciones aún peores en alguna mina del norte. Así que Elena dejó de resistirse, dejó de gritar, dejó de llorar donde él pudiera verla. Aprendió a convertir su cuerpo en algo que no sentía, a separar su mente de lo que le estaba sucediendo. El día 22 de enero de 1850 amaneció con una niebla espesa que venía del mar. Elena despertó con náuseas. Las había tenido durante una semana, pero ese día eran más fuertes. Cuando se puso de pie, tuvo que sostenerse de la pared porque el cuarto le dio vueltas. Juana, la cocinera, la miró con una expresión que mezclaba lástima y conocimiento. «Estás preñada», le dijo sin rodeos. Yo sé reconocer esa mirada. Elena lo sabía. Lo había sabido desde hacía días, pero se había negado a aceptarlo. Ahora ya no podía negarlo. Llevaba en su vientre el hijo de don Sebastián, el hijo de su violador, el hijo que ella nunca había querido tener. Durante 2 semanas, Elena ocultó su condición. Usó ropa más holgada, evitó las náuseas como pudo, siguió trabajando sin descanso. Pero su cuerpo la traicionó. Una mañana de principios de febrero, mientras servía el café a doña Carlota en el comedor, las náuseas fueron tan fuertes que tuvo que correr al patio a vomitar. Doña Carlota la siguió. Era joven, pero no era tonta. Miró a Elena con una mezcla de asco y comprensión instantánea. «¿Estás encinta?», dijo, con voz fría. «¿De quién es?». Elena no respondió. No podía. No necesitó hacerlo. Doña Carlota ya sabía la respuesta. Esa misma tarde confrontó a su esposo.
Los gritos se escucharon desde la cocina. Don Sebastián negó todo al principio. Luego, cuando su esposa amenazó con volver a casa de sus padres, admitió que había tenido relaciones con la criada, pero que había sido cosa de una sola vez y que la mujer se había insinuado. Doña Carlota exigió que Elena fuera expulsada de la hacienda. Don Sebastián dijo que lo pensaría. Pero don Sebastián tenía otros planes, porque doña Carlota también estaba embarazada. Llevaba 3 meses de gestación. Y don Sebastián, que había esperado durante años tener un heredero legítimo, veía ahora una oportunidad que no estaba dispuesto a desperdiciar. Porque en aquella época, en las haciendas donde las mujeres blancas de clase alta rara vez amamantaban a sus propios hijos, considerando la lactancia una actividad demasiado primitiva para su estatus, era costumbre contratar o adquirir nodrizas. Mujeres de piel oscura o mestizas que amamantaban a los hijos de sus amas mientras sus propios bebés morían de hambre o eran entregados a otras personas. Elena dio a luz el 18 de agosto de 1850. Fue un parto difícil que duró casi 20 horas. Solo Juana estuvo con ella. No hubo médico. No hubo partera titulada. Solo las manos expertas de Juana y los gritos contenidos de Elena en el cuarto de servicio. Cuando finalmente el bebé nació, era un varón. Pequeño, delgado, con la piel un tono más claro que Elena, pero inequívocamente negro. Tenía los ojos de su madre, grandes, almendrados, con una mirada que parecía demasiado sabia para un recién nacido. Elena lo sostuvo contra su pecho durante exactamente 3 horas. Lo amamantó por primera vez. Le cantó en yoruba. Le dijo cosas que ninguna otra persona en esa hacienda podría entender. Le prometió que lo recordaría siempre, que jamás lo olvidaría, que su nombre quedaría grabado en su alma aunque no pudiera pronunciarlo nunca más. Lo llamó Ayotunde. En yoruba significa la alegría ha vuelto. A las 3 horas de nacido, don Sebastián entró al cuarto. No miró a Elena, solo miró al bebé. Buen tamaño, dijo con la misma voz con la que habría evaluado un caballo. Parece sano. Luego se dirigió a Elena con una frialdad que ella nunca olvidaría. El niño será vendido. Ya he hablado con un hombre del puerto que se encargará de encontrarle un comprador. Partirá mañana al amanecer. Elena sintió que su alma se partía en 2. Intentó hablar, pero don Sebastián levantó una mano. Tú te quedarás aquí. Mi esposa dará a luz en 6 semanas. Necesitarás tu leche para alimentar a mi hijo legítimo. Ese es tu propósito ahora. No vuelvas a mencionar a este bastardo. Cuando don Sebastián salió del cuarto con Ayotunde en brazos, Elena no gritó, no lloró. Se quedó completamente inmóvil en su catre, con los brazos todavía extendidos en la posición en que había sostenido a su hijo. Juana dijo después que fue como ver a una mujer morir sin que su cuerpo dejara de respirar. El 23 de septiembre de 1850, 6 semanas después del parto de Elena, doña Carlota dio a luz a un varón. El parto fue atendido por el médico francés más caro de Veracruz, Dr. François Beaumont, quien cobró 20 pesos de oro por sus servicios. El niño nació robusto, con la piel rosada y el cabello castaño claro de su madre.
Pesó 3 kilos con 400 gramos. Lloró con fuerza desde el primer momento. Don Sebastián lo sostuvo con una expresión de orgullo que nadie le había visto antes. Lo bautizaron Rafael Sebastián Villamil Esquivel. Esa misma tarde, antes de que hubieran pasado 6 horas del nacimiento, Elena fue llevada a la habitación de doña Carlota. Le entregaron al bebé. «Es tu responsabilidad ahora», le dijo don Sebastián. «Lo alimentarás cada vez que tenga hambre. Dormirás en el cuarto anexo a la recámara de mi esposa para estar disponible en todo momento. Este niño recibirá la mejor crianza, y tú te asegurarás de que no le falte nada». Elena tomó al bebé con manos que no temblaban. Lo miró fijamente. Rafael tenía los ojos de su padre, oscuros, fríos, con esa mirada que parecía no ver a las personas, sino a través de ellas. Elena sintió algo retorcerse en su pecho. No era odio, no era amor, era algo mucho más complejo y terrible. Era la comprensión de que tendría que dar a este niño, el hijo de su violador, el alimento que debería haber sido para su propio hijo. Pero Elena no dijo nada, solo asintió. Se sentó en la mecedora que habían colocado en la esquina de la habitación, se abrió la blusa y acercó a Rafael a su pecho. El bebé se prendió con fuerza. Elena cerró los ojos. Y mientras Rafael se alimentaba, ella comenzó a cantar. Muy bajo, tan bajo que doña Carlota, exhausta en su cama, apenas podía escucharla. Cantaba en yoruba. Cantaba las palabras que había prometido nunca olvidar. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Elena dormía en un pequeño cuarto al lado de la recámara principal, un espacio de apenas 2 metros por 2 metros, con una ventana diminuta que daba al patio interior. Cada vez que Rafael lloraba, sin importar la hora, Elena debía levantarse y alimentarlo. Algunas noches lo hacía 5, 6 veces. Doña Carlota nunca tocó a su hijo para alimentarlo. Esa era la tarea de Elena. La señora de la casa solo cargaba al niño durante el día, cuando estaba limpio y satisfecho, para mostrarlo a las visitas y recibir felicitaciones por su maternidad. Pero algo extraño comenzó a suceder. Algo que nadie había previsto. Rafael, conforme crecía, comenzó a rechazar los brazos de su madre biológica. Cuando doña Carlota intentaba cargarlo, el bebé lloraba. Cuando Elena lo sostenía, se calmaba inmediatamente. Para cuando Rafael tenía 6 meses, la preferencia era innegable. El niño solo se tranquilizaba con Elena. Solo dormía si ella lo mecía. Solo sonreía cuando escuchaba su voz. Doña Carlota comenzó a odiar a su propia criada con una intensidad que ni ella misma comprendía. Veía cómo su hijo extendía los brazos hacia esa mujer de piel oscura. Veía cómo Rafael se aferraba al cuello de Elena como si fuera su verdadera madre. Y aunque Carlota era la madre legal, la que había dado a luz, sabía que en el corazón de ese niño, ella era una extraña. Elena continuó cantándole a Rafael, pero sus canciones eran cada vez más complejas. Le cantaba en yoruba mientras lo amamantaba. Le contaba historias en yoruba mientras lo mecía para dormir. Don Sebastián le había prohibido usar esa lengua, pero lo hacía cuando estaba sola con el niño.
y las historias que Elena contaba no eran cuentos infantiles. Eran relatos sobre la injusticia, sobre el sufrimiento de su pueblo, sobre hombres poderosos que destruían vidas sin remordimiento, sobre madres a quienes arrancaban a sus hijos, sobre mujeres violadas y esclavizadas. Rafael no entendía las palabras, pero algo en el tono, en la cadencia, en la emoción contenida de Elena, se grababa en su memoria de una forma que ninguno de los dos podía comprender entonces. Cuando Rafael cumplió 1 año, Elena dejó de amamantarlo, pero no dejó de ser su cuidadora principal. Ahora le daba de comer papillas y sopas. Lo vestía cada mañana. Le cambiaba los pañales. Lo cargaba cuando lloraba. Y seguía cantándole, siempre cantándole. A los 2 años, Rafael comenzó a hablar. Sus primeras palabras fueron en español. Mamá para doña Carlota, papá para don Sebastián. Pero había algo más. Palabras extrañas que nadie en la casa reconocía. Palabras que Rafael pronunciaba cuando estaba solo con Elena. Fragmentos de Yoruba que había absorbido de las canciones. Elena nunca le corrigió. Nunca le explicó qué significaban. Solo sonreía con una expresión que podría haber sido tristeza o podría haber sido satisfacción. Los años pasaron. Rafael creció fuerte y saludable. A los 5 años era un niño robusto, con el cabello castaño ondulado de su madre y los ojos oscuros de su padre. Aprendió a leer y escribir con un tutor privado que don Sebastián contrató de la capital. Aprendió aritmética, geografía, historia de México y de España. Don Sebastián lo preparaba para heredar la hacienda algún día. Pero Rafael también aprendió otras cosas. Cosas que nadie le enseñó formalmente, pero que absorbió de su entorno. Aprendió que había personas que mandaban y personas que obedecían. Que la piel blanca daba privilegios que la piel oscura no tenía. Que él podía ordenar y los trabajadores debían cumplir. Pero había algo en la forma en que trataba a Elena que era diferente. Nunca le gritaba como lo hacía a los otros sirvientes. Nunca la llamaba con desprecio. A los 8 años, cuando Elena enfermó de unas fiebres y tuvo que guardar cama durante 1 semana, Rafael la visitaba todos los días. Le llevaba agua fresca. Le contaba lo que había aprendido con su tutor. Y cuando nadie los veía, le pedía que le cantara. «Cántame esa canción que me cantabas cuando era pequeño», le decía, «la que tiene palabras raras». Y Elena cantaba, con una voz que había envejecido, pero que conservaba su fuerza. Doña Carlota observaba esta relación con una mezcla de celos y resignación. Había intentado múltiples veces crear un vínculo más estrecho con su hijo, pero Rafael siempre era más formal con ella. La llamaba madre con respeto pero sin calidez. Con Elena, en cambio, había una intimidad que ninguna prohibición podía borrar. Don Sebastián tampoco pasaba por alto esta dinámica, pero la interpretaba de manera diferente. Veía la devoción de Elena hacia Rafael como la prueba de que el sistema funcionaba. La esclava servía al amo. Así debía ser. Nunca sospechó que detrás de cada canción, detrás de cada historia que Elena le contaba a su hijo en aquella lengua prohibida, había un plan que se tejía lentamente. No un plan de venganza violenta,
sino algo mucho más sutil y terrible. ¿Qué le sucede al alma de un niño cuando crece escuchando, sin comprenderlas, las historias del sufrimiento de su verdadera madre? ¿Qué se graba en la memoria cuando una voz te mece hacia el sueño cada noche contándote, en palabras que no entiendes, pero que tu corazón reconoce, la historia de una injusticia que tiene tu mismo apellido? ¿Puede una canción de cuna convertirse en una maldición que tardará 20 años en manifestarse? Si quieres conocer la respuesta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías entender sobre esta historia. El día en que Rafael cumplió 16 años, todo cambió. Era el 23 de septiembre de 1866. México estaba en plena guerra contra el imperio de Maximiliano. Veracruz había sido tomada y recuperada múltiples veces. Las haciendas de la región sufrían asaltos de bandidos y requisas de ambos bandos del conflicto. San Jerónimo había logrado mantenerse relativamente a salvo gracias a las conexiones políticas de don Sebastián, quien había aprendido a pagar lealtad a quien tuviera el poder en cada momento. Rafael ya no era un niño, era un joven alto, de espaldas anchas, con el mismo bigote oscuro que su padre y una voz grave que había comenzado a cambiar hacía 2 años. Don Sebastián había decidido que era momento de que su hijo aprendiera a administrar la hacienda. Rafael pasaba las mañanas en los campos, supervisando a los trabajadores. Las tardes las dedicaba a revisar los libros de cuentas. Estaba siendo preparado para convertirse en el próximo patrón de San Jerónimo. Pero algo había cambiado en Rafael. Algo que ni él mismo podía explicar completamente. Cuando veía a los trabajadores en los campos de caña, agachados bajo el sol inclemente, con la ropa empapada en sudor y las manos cortadas por las hojas afiladas de la caña, sentía una incomodidad que no lograba nombrar. Cuando escuchaba a su padre referirse a los trabajadores como estos animales o esta gente, algo en su interior se contraía. No era compasión exactamente. Aún no. Era más bien una disonancia, como si 2 verdades incompatibles coexistieran en su mente sin poder resolverse. Elena, para ese momento, tenía alrededor de 39 años. El trabajo y los años la habían envejecido prematuramente. Tenía canas en el cabello que ahora ocultaba con pañuelos más oscuros. Sus manos estaban ásperas por el trabajo constante. Su espalda se encorvaba ligeramente. Pero sus ojos conservaban la misma intensidad de siempre. Ya no era la cuidadora principal de Rafael. Ese rol había terminado cuando el muchacho cumplió 12 años. Ahora Elena había vuelto a sus tareas originales: cocina, limpieza, lavado. Pero Rafael seguía buscándola. Seguía visitando la cocina para hablar con ella. Y ella, aunque ya no le cantaba, seguía contándole historias. Fue en una de esas conversaciones, en la tarde de su 16º cumpleaños, que Rafael le preguntó algo que nunca antes había preguntado. Elena, le dijo mientras ella pelaba papas en la cocina, ¿tú alguna vez tuviste hijos? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el chisporroteo del fogón. Elena no levantó la vista de las papas. Sus manos siguieron trabajando con el cuchillo. Tuve un hijo, dijo finalmente.
Hace mucho tiempo. ¿Qué le pasó?, preguntó Rafael. Me lo quitaron, respondió Elena con una voz que no mostraba emoción. El día que nació. Tenía 3 horas de vida cuando me lo arrancaron de los brazos. Nunca supe qué fue de él. Rafael sintió algo retorcerse en su estómago. ¿Por qué te lo quitaron? Elena finalmente levantó la vista. Miró a Rafael directamente a los ojos con una expresión que él no pudo descifrar. Porque su padre era un hombre poderoso que no quería que existiera. Y porque yo no era más que una esclava que no tenía derecho sobre su propia carne. Rafael quiso preguntar más, pero algo en la mirada de Elena lo detuvo. Había un abismo de dolor en esos ojos que él no estaba preparado para explorar. Se retiró de la cocina sin decir nada más. Pero esa noche, por primera vez en años, las palabras de las canciones de Elena regresaron a su memoria. Fragmentos en yoruba que había escuchado miles de veces sin entender. Y aunque seguía sin comprenderlas, ahora sabía que no habían sido canciones de cuna. Habían sido lamentos. Habían sido historias de dolor. Habían sido la verdad contada en un idioma que nadie más podía comprender. 3 días después de esa conversación, don Sebastián enfermó gravemente. Fueron fiebres del pantano, como las llamaban en la región. Probablemente paludismo contraído durante una visita a los campos de cultivo cercanos al río. El médico de Veracruz, el doctor Ignacio Romero, lo atendió durante 2 semanas. Le aplicó sangrías. Le recetó quinina traída de Europa. Don Sebastián sobrevivió, pero quedó debilitado. Había perdido más de 10 kilos. Su piel tenía un tono amarillento. Ya no podía caminar largas distancias sin fatigarse. Fue entonces cuando don Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Rafael a su despacho y le dijo, con voz ronca pero firme, que había llegado el momento de que su hijo asumiera más responsabilidades. Necesito que demuestres que eres digno de heredar San Jerónimo, le dijo. Necesito que aprendas que la compasión es una debilidad que un hacendado no puede permitirse. Luego le dio una orden específica. La esclava Elena ha estado robando comida de la despensa. Juana la descubrió llevándose pan y frijoles para los otros trabajadores. Eso es insubordinación. Debe ser castigada. Rafael sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué tipo de castigo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 25 azotes, dijo don Sebastián sin ninguna emoción. Tú los aplicarás. Mañana al mediodía, frente a todos los trabajadores, para que aprendan lo que sucede con la desobediencia. Rafael no durmió esa noche. Dio vueltas en su cama con la mente llena de imágenes que no podía ordenar. Pensaba en Elena, en sus manos ásperas que lo habían alimentado, en su voz que lo había mecido hacia el sueño durante años, en las historias que le había contado en esa lengua extraña. Y pensaba en su padre, en el hombre que le había enseñado que la crueldad era simplemente la forma en que funcionaba el mundo. Al día siguiente, a las 12 del mediodía, cuando el sol caía perpendicular sobre el patio central de la hacienda, todos los trabajadores fueron reunidos. Eran más de 60 personas, hombres y mujeres de piel oscura y mestiza, algunos muy jóvenes,
otros ya ancianos. Todos de pie, formados en semicírculo, con las cabezas gachas y las manos entrelazadas al frente. Elena fue traída por dos capataces. La habían atado las manos a la espalda. Le habían arrancado la blusa, dejando su espalda desnuda. Rafael pudo ver entonces algo que nunca antes había visto. Las cicatrices. Decenas de cicatrices que cruzaban la espalda de Elena como un mapa del sufrimiento. Viejas marcas de látigo que habían sanado hacía años, pero que nunca desaparecerían. La ataron a un poste de madera en el centro del patio. Don Sebastián estaba sentado en una silla bajo el corredor, observando desde la sombra. Doña Carlota había preferido no presenciar el castigo y permanecía en su habitación. Rafael estaba de pie junto al poste, con un látigo de cuero en la mano derecha. Un látigo que pesaba más de lo que había imaginado. «Procede», ordenó don Sebastián. Rafael levantó el látigo. Su mano temblaba. Miró a Elena. Ella había girado ligeramente la cabeza para mirarlo. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, Elena le dijo algo en yoruba, palabras que Rafael había escuchado 1000 veces en su infancia, pero que nunca había comprendido. Ahora sonaban diferentes. Sonaban como una absolución, como un perdón, o quizás como una condena. Rafael dejó caer el látigo. «No puedo», dijo con voz quebrada. «No lo haré». El silencio que siguió fue absoluto. Don Sebastián se puso de pie lentamente. Su rostro estaba rojo de ira contenida. Caminó hasta donde estaba Rafael, lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su estado debilitado y le siseó al oído: «Si no lo haces, no eres mi hijo, y todo lo que he construido pasará a otras manos». Rafael miró a su padre, luego miró a Elena. Y en ese instante comprendió algo que había estado gestándose en su interior durante 16 años sin que él lo supiera. Comprendió que cada canción que Elena le había cantado, cada historia que le había contado en esa lengua prohibida, había sido una semilla plantada en su alma. Semillas que ahora germinaban en forma de una pregunta terrible. ¿Quién era realmente su familia? ¿La mujer que lo había parido o la mujer que lo había criado? ¿El hombre que compartía su apellido o la humanidad que había aprendido de los labios de una esclava? «Desátenla», ordenó Rafael con voz firme. Don Sebastián lo abofeteó. El golpe resonó en el patio silencioso. «Eres un cobarde», le escupió. «No mereces llevar el apellido Villamil». Rafael no se movió. No se tocó la mejilla que ardía. Solo repitió: «Desátenla». Nadie se movió. Los capataces miraban a don Sebastián esperando órdenes. Don Sebastián miró a su hijo con una mezcla de furia y algo que podría haber sido decepción. Finalmente, hizo un gesto con la mano. «Llévenla de regreso a su cuarto, pero no le den comida durante 3 días. Ese será su castigo». Luego se dirigió a Rafael. «Y tú vienes conmigo. Tenemos que hablar». Esa noche, en el despacho de don Sebastián, padre e hijo tuvieron una conversación que duraría hasta el amanecer. No hay registro exacto de lo que se dijeron, pero lo que se sabe es que Rafael hizo preguntas
que nunca antes había hecho. Preguntas sobre Elena, sobre su hijo perdido, sobre lo que realmente había sucedido en aquellos años. Don Sebastián, quizás debilitado por la enfermedad, o quizás cansado de guardar secretos, confesó. Le contó a Rafael que Elena había tenido un hijo, que ese hijo era también hijo suyo, que había sido vendido el día después de nacer, que Elena había sido violada repetidamente durante años, que todo lo que Rafael creía saber sobre su infancia, sobre el amor de su nodriza, estaba construido sobre una base de horror y sufrimiento. Rafael salió de ese despacho con el alma destrozada. Tenía un medio hermano en algún lugar del mundo, un medio hermano negro que había sido vendido como ganado. Y la mujer que lo había criado con tanta devoción, la mujer que le había dado de su propio cuerpo, lo había hecho mientras cargaba con un dolor que él nunca podría comprender completamente. ¿Cómo se vive sabiendo que tu existencia está construida sobre el sufrimiento de otro ser humano? ¿Cómo se mira a los ojos a la persona que te crió cuando descubres que tu padre destruyó su vida? ¿Puede el amor coexistir con el horror? ¿Puede una canción de cuna borrar el pecado de quien la escuchó? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene ahora es la parte más perturbadora de esta historia. Una revelación que te hará cuestionar todo lo que creías entender sobre la justicia y el perdón. Los siguientes 4 años fueron un período de transformación silenciosa en San Jerónimo. Rafael había cambiado. Ya no era el joven obediente que su padre había criado. Comenzó a tomar decisiones que don Sebastián consideraba blandas e inapropiadas para un hacendado. Mejoró las raciones de comida para los trabajadores. Prohibió los castigos físicos. Ordenó que se construyeran mejores viviendas para las familias que vivían en la hacienda. Don Sebastián, cada vez más débil por las secuelas de su enfermedad, protestaba, pero ya no tenía la fuerza para revertir las decisiones de su hijo. Rafael también comenzó a visitar a Elena con más frecuencia. Conversaciones que inicialmente eran breves y incómodas, pero que poco a poco se volvieron más profundas. Rafael quería entender. Quería que Elena le contara su historia, no en fragmentos, no en canciones codificadas, sino en palabras claras que le permitieran comprender la magnitud de lo que había sucedido. Y Elena, lentamente, comenzó a hablar. Le contó sobre su tierra natal, sobre el día en que fue capturada, sobre el barco negrero, sobre los años en Cuba. Le contó sobre las noches en que don Sebastián entraba a su habitación, sobre el embarazo que nunca quiso, sobre las 3 horas que sostuvo a su hijo antes de que se lo arrebataran. Le contó que lo había llamado Ayotunde, que significaba la alegría ha vuelto, aunque la alegría nunca regresó. Rafael escuchaba con lágrimas que no podía contener. Y cuando Elena terminaba de hablar, le preguntaba lo mismo una y otra vez. ¿Por qué me criaste con tanto amor si yo era el hijo de tu violador? Elena lo miraba con esos ojos que habían visto demasiado. Porque tú no elegiste nacer, le respondía. Tú eras inocente. Además, añadía con una sonrisa triste, había decidido que si no podía criar a mi propio hijo, al menos podría criar al tuyo para que fuera diferente de tu padre. Y creo, decía mirándolo fijamente, que lo logré.
En 1870, don Sebastián murió. Tenía 58 años. Las fiebres que había contraído años antes nunca lo abandonaron completamente. Su cuerpo se fue debilitando hasta que una tarde de julio simplemente dejó de respirar. Fue enterrado en el pequeño cementerio privado de la hacienda, junto a su primera esposa. Rafael, ahora con 20 años, heredó San Jerónimo. Una de las primeras cosas que hizo Rafael como nuevo patrón fue llamar a Elena a su despacho. Le entregó un documento firmado y sellado. Era su carta de libertad. «Eres libre», le dijo. «Siempre debiste serlo. Puedes irte a donde quieras. Te daré dinero suficiente para que comiences una nueva vida». Elena tomó el documento con manos que temblaban. Lo leyó lentamente. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su delantal. «Gracias», dijo simplemente. Pero no se fue. «¿A dónde iría?», le preguntó a Rafael. «Mi tierra está al otro lado del mar. No tengo familia en este continente. No conozco otro lugar más que esta hacienda». Hizo una pausa. Además, añadió con una voz que se quebró ligeramente, «Mi hijo Ayotunde podría estar en algún lugar de este país. Si me voy, nunca tendré la oportunidad de encontrarlo». Rafael comprendió. Le ofreció a Elena que se quedara en San Jerónimo, pero como trabajadora asalariada, no como sirviente. Construyó una casa pequeña pero digna para ella en los terrenos de la hacienda. 2 habitaciones, una cocina propia, un jardín. Y le pagaba un salario mensual de 5 pesos, una cantidad respetable para la época. Durante los siguientes años, Rafael dedicó tiempo y recursos a buscar a Ayotunde. Contrató investigadores privados. Publicó anuncios en los periódicos de Veracruz, Puebla, la Ciudad de México. Buscó en los registros de ventas del puerto. Pero era como buscar una gota de agua en el océano. El niño había sido vendido sin papeles oficiales, sin nombre registrado, sin ningún rastro que pudiera seguirse 20 años después. Elena envejeció en San Jerónimo. Sus canas se volvieron completamente blancas. Su espalda se encorvó más, pero mantuvo su dignidad. Los trabajadores que habían sido liberados junto con ella la trataban con un respeto casi reverencial. Sabían lo que había sufrido. Sabían que había sobrevivido a horrores que habrían destruido a personas más débiles. Rafael se casó en 1874 con una mujer de Ixalapa llamada Mercedes Gutiérrez. Tuvieron 3 hijos, y Rafael se aseguró de que sus hijos conocieran a Elena, de que la trataran con el respeto que se le debe a una abuela. Porque, aunque no compartían sangre, Rafael consideraba a Elena su verdadera madre. Doña Carlota murió en 1877 de tuberculosis. Tenía apenas 40 años. Nunca logró crear un vínculo real con su hijo. Rafael la cuidó durante su enfermedad con el deber de un hijo, pero sin el amor que había profesado a Elena. En su lecho de muerte, doña Carlota le pidió perdón por haber permitido que Elena sufriera tanto. Rafael le dijo que el perdón no era suyo para dar. Elena vivió hasta 1890. Murió a los 63 años de edad, un día de primavera
en que las flores de bugambilia llenaban el aire con su aroma. Fue un final tranquilo. Se durmió en su casa y simplemente no despertó. Rafael la encontró esa mañana cuando fue a visitarla como hacía todos los días. Estaba acostada en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho, y en su rostro había una expresión de paz que Rafael nunca le había visto en vida. Cuando revisaron sus pertenencias, encontraron algo que nadie esperaba. Una caja de madera guardada bajo su cama. Dentro había objetos que Elena había conservado durante todos esos años. La piedra negra del río, los caracoles, la figura de madera tallada y una pequeña prenda de bebé, una camisita blanca de manta con bordados azules. La única pieza de ropa que Ayotunde había usado durante las 3 horas que estuvo con su madre. Elena la había conservado durante 40 años. La había lavado, planchado, guardado como un tesoro. Nunca dejó de esperar que algún día podría entregársela a su hijo. Rafael ordenó que Elena fuera enterrada en el cementerio privado de la hacienda, no en el área donde estaban los trabajadores, sino en la sección reservada para la familia Villamil. Colocó una lápida de mármol blanco con una inscripción que había escrito él mismo. Decía: Elena, madre verdadera, que la tierra te sea leve y que tu alma encuentre a tu hijo en el más allá. Pero la historia no termina con la muerte de Elena. 20 años después, en 1910, cuando Rafael ya era un hombre de 60 años, recibió una carta. Venía del convento de las Hermanas de la Caridad en la Ciudad de México. La carta estaba firmada por la Madre Superiora, Sor Guadalupe Martínez. Decía que el convento estaba organizando sus archivos antiguos y que había encontrado algo que podría interesarle. Rafael viajó inmediatamente a la capital. Cuando llegó al convento, Sor Guadalupe lo recibió en el archivo. Le mostró una caja con documentos que databan de los años 1850 y 1860. Dentro había cartas personales de personas que habían buscado refugio en el convento durante las guerras de Reforma. Y entre esas cartas había una que había sido escrita en 1866. La letra era torpe, como de alguien que apenas había aprendido a escribir. Pero el contenido era claro. Decía: mi nombre fue Ayotunde, pero me llamaron Juan cuando me vendieron. No sé cuántos años tengo exactamente, pero creo que alrededor de 16. Nací en una hacienda de Veracruz, pero fui vendido el día después de nacer. Pasé mi infancia trabajando en las minas de Zacatecas. Hace 2 años logré escapar. Vine a la capital buscando refugio. Las hermanas de este convento me han dado comida y me han enseñado a leer y escribir. Escribo esta carta porque una de las hermanas me dijo que debería dejar constancia de mi historia antes de morir. Estoy enfermo. Los pulmones. El médico dice que no me queda mucho tiempo. Si alguien alguna vez lee esto, quiero que sepan que tuve una madre. No la recuerdo, pero siempre supe que existió. Sé que me cargó aunque fuera por un momento. Sé que me quiso. Y quiero que sepa, donde quiera que esté, que yo también la quise, aunque nunca pude decírselo. La carta no estaba firmada. Solo tenía la fecha. 5 de octubre de 1866.
Rafael leyó la carta 3 veces. Luego preguntó a Sor Guadalupe si había algún registro de qué había pasado con el joven que la escribió. La Madre Superiora revisó los libros del convento. Encontró una entrada breve. Juan, joven negro de origen desconocido, falleció el 12 de octubre de 1866 de tuberculosis pulmonar. Fue enterrado en el cementerio del convento con los ritos cristianos. Rafael lloró. Lloró por primera vez en décadas. Lloró por Elena, que nunca supo que su hijo había intentado dejarle un mensaje. Lloró por Ayotunde, que murió a los 16 años sin conocer a la madre que lo había buscado hasta su último aliento. Lloró por la injusticia de un sistema que había destruido 2 vidas inocentes solo porque podía hacerlo. Rafael pidió permiso para visitar la tumba. El cementerio del convento era pequeño, con lápidas modestas. Encontró la tumba de Ayotunde marcada solo con una cruz de madera que ya estaba podrida por el tiempo. No había nombre, no había fechas. Solo una cruz anónima entre decenas de otras. Rafael ordenó que se colocara una lápida de mármol, idéntica a la que había puesto en la tumba de Elena, con una inscripción que decía: Ayotunde, conocido como Juan, hijo querido de Elena, la alegría que regresó demasiado tarde. Luego, Rafael hizo algo más. Escribió su propia carta, una confesión completa de todo lo que había sucedido. De cómo don Sebastián había violado a Elena, de cómo había vendido a su propio hijo, de cómo Elena había criado a Rafael sabiendo que él era el hijo de su violador, de cómo las canciones en Yoruba habían sido su forma de resistencia, de cómo Rafael había descubierto la verdad y había intentado redimirse liberando a Elena y buscando a Ayotunde. Escribió sobre su culpa, sobre cómo llevaba el peso de saber que su existencia había costado la separación de una madre y su hijo. La carta terminaba con estas palabras: Nunca pude mirar a Elena a los ojos sin sentir que ella era la dueña de mi alma, porque lo era. Ella me dio más que leche, me dio humanidad. Me enseñó, sin que yo lo comprendiera en ese momento, que el amor más puro puede nacer del dolor más profundo, que la verdadera venganza no es la violencia, sino la transformación. Elena convirtió al hijo de su verdugo en su única esperanza de justicia. Y lo logró, porque yo pasé el resto de mi vida intentando deshacer el daño que mi padre causó. Pero nunca será suficiente. Nunca podré devolverle a Elena los años que le robaron. Nunca podré devolver a Ayotunde la infancia que le negaron. Solo puedo dejar constancia de que existieron, de que amaron, de que resistieron y de que su historia no debe ser olvidada. Rafael depositó esta carta en el convento junto con la carta de Ayotunde. Murió 3 años después, en 1913, a los 63 años. En su testamento dejó instrucciones específicas de que San Jerónimo fuera dividida entre sus 3 hijos y los descendientes de los trabajadores que habían sido esclavizados allí. También estableció un fondo para buscar y ayudar a cualquier descendiente de personas que hubieran sido vendidas desde la hacienda. La hacienda San Jerónimo ya no existe. Fue fraccionada durante la Revolución Mexicana. Hoy en día, en el lugar donde estaba la casona principal, hay un conjunto de casas modestas, pero el cementerio privado se conservó.
Las tumbas de Elena y de don Sebastián están a apenas 10 metros de distancia. Algunos dicen que es irónico, otros dicen que es justicia poética, que en la muerte el verdugo y su víctima comparten el mismo suelo. En 2015, un historiador de la Universidad Veracruzana llamado Dr. Miguel Ángel Flores descubrió las cartas en el archivo del convento de las Hermanas de la Caridad. Publicó un artículo académico sobre el caso de Elena y Ayotunde. Tituló su trabajo Maternidad bajo la esclavitud. El caso de Elena de Veracruz. El artículo generó debates sobre la persistencia de la esclavitud en México después de su abolición oficial, sobre el trauma generacional, sobre la explotación sexual de mujeres esclavizadas. Algunos grupos feministas y de derechos humanos propusieron que se colocara una placa conmemorativa en el lugar donde estaba San Jerónimo. La propuesta fue rechazada por los descendientes de la familia Villamil que aún viven en la región, quienes argumentaron que sería injusto culpar a toda una familia por las acciones de un solo hombre. Hasta el día de hoy no existe ningún marcador histórico que señale lo que sucedió allí. Pero las historias no necesitan placas para sobrevivir. Las historias sobreviven en la memoria, en las canciones que se transmiten de generación en generación, aunque ya nadie comprenda el idioma original, en las cicatrices que nunca desaparecen completamente. Elena nunca supo que su hijo había escrito sobre ella. Ayotunde nunca supo que su madre lo había buscado durante décadas. Pero de alguna forma, a través del tiempo y de la muerte, sus voces se encontraron. En las palabras de Rafael, en la confesión de un hombre que comprendió demasiado tarde el precio que otros habían pagado por su existencia. Esta es una historia sobre la maternidad cuando no es una elección, sino una imposición. Sobre el amor que nace en circunstancias imposibles. Sobre la resistencia que toma formas que no siempre reconocemos. Elena no mató a don Sebastián. No envenenó su comida. No lo apuñaló mientras dormía. Su venganza fue mucho más sutil y poderosa. Convirtió al hijo de su violador en un hombre que dedicó su vida a desmantelar el sistema que permitió su sufrimiento. Plantó semillas de humanidad en el corazón de un niño que estaba destinado a convertirse en otro don Sebastián. Y esas semillas germinaron en forma de redención. ¿Es eso justicia? ¿Es suficiente? Probablemente no. Probablemente nada podría ser suficiente. Elena murió sin reencontrarse con su hijo. Ayotunde murió sin conocer a su madre. El sistema que permitió su separación continuó operando de otras formas durante décadas. Miles de otras Elenas y otros Ayotundes sufrieron destinos similares sin que nadie escribiera sus historias. Pero esta historia, al menos, sobrevivió. Y mientras sobreviva, Elena y Ayotunde no estarán completamente muertos. Mientras alguien recuerde que una mujer africana cantó canciones de resistencia a un niño que no comprendía las palabras, pero sí el amor detrás de ellas, su sufrimiento no habrá sido completamente en vano. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más desgarradores de la historia de Veracruz. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque recordar es la primera forma de prevenir. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión sobre este caso.
¿Crees que Elena encontró alguna forma de paz en criar a Rafael? ¿Piensas que la redención de Rafael fue suficiente justicia? ¿Cuántas historias como esta siguen sin contarse en la historia de nuestro país? Nos leemos en el próximo relato. Hasta pronto.